Hablar sobre la poesía peruana es establecerse en una de las tradiciones poéticas más importantes de América Latina. En la década de 1990, años en los que el Perú vivió su época más negra en su historia, marcado por la corrupción y el terrorismo que acabaron por oscurecer la libertad y diferencias ideológicas, surgió un grupo poético vanguardista de aquella época. El Grupo Neón nació en Lima en diciembre de 1990. Su propuesta artística fue básicamente la búsqueda de integración de las artes como poesía y la música, con poetas jóvenes que vivieron en carne propia la barbarie y asesinatos por parte de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru. Los fundadores del Grupo Neón fueron Carlos Oliva y Leo Celada. Posteriormente se sumaron algunos autores más, como Paolo de Lima, Isabel Mata, Mesías Evangelista, Juan Vega, Héctor Ñaupari, Harold Alba y Miguel Ildefonso. La denominada generación del 90 realizó diversos recitales de poesía hasta 1996, fecha de dispersión de algunos miembros del grupo, luego del trágico fallecimiento de dos de sus integrantes, Carlos Oliva y Juan Vega. El Grupo Neón se fundó en 1990, integrando unos 10 poetas aproximadamente que provenían de diferentes universidades, ¿no? Pero donde se fundó el grupo fue en San Marcos principalmente, ¿no? Asistíamos en los talleres de poesía, ¿no? Desde entonces que dirigía Marco Martos y Lebrando Pérez, taller que ya tenía una buena cantidad de años, con una tradición interesante, ¿no? Con poetas importantes que salieron de ahí, ¿no? Desde los años 60, 70, 80, y que en los 90 pues nosotros, teniendo 20 años, ¿no? Muy jóvenes, que empezamos en la poesía, ¿no? A hacer nuestros primeros textos, a armar nuestros primeros libros, ¿no? Como un proyecto personal, decidimos agruparnos por cuestiones, ¿no? Afines, ¿no? Y afectivas con la poesía, ¿no? El Movimiento Cultural León, que fundan Carlos Oliva, Leo Celada, y que integramos Miguel, yo mismo, Juan Vega, Paolo de Lima, ¿no? Es decir, los que, digamos, fuimos los poetas iniciáticos de Neón Aurorales, de Neón, le hicimos frente con la poesía, desde nuestros distintos registros, a un momento en San Marcos en el que era crucial dar una respuesta desde la literatura a un proceso de disolución nacional, ¿no? Y comenzamos a frecuentar eventos, ¿no? En el centro de Lima, en la NEA, íbamos ahí a los recitales, conciertos también, y así rápidamente decidimos formar un grupo, ¿no? Poético, y ya como ya se ha estado hablando, ¿no? Con Carlos Oliva, ¿no? Leo Celada, que ellos ya habían estado formando el grupo también Neón, ¿no? Entonces nosotros ¿no? Reflotamos el grupo, ¿no? Y lo hicimos un grupo ya no solamente sanmarquino, sino, ¿no? Yo venía ya católica, ex sanmarquino, que nunca dejé también de ser sanmarquino, de otras universidades, etcétera, ¿no? Fuimos encontrándonos en el camino, ¿no? Y fuimos conociéndonos y fuimos dándonos cuenta que queríamos estar cada vez más juntos, ¿no? Reunirnos, salir y ir a recitales. Algo que me gustaba, creo, del grupo era que no había ¿cómo se dice? Una norma, o había mucha libertad creativa, ¿no? Entonces en esa libertad creativa era genial para cada uno, ¿no? Porque yo creo que cada uno tenía su propio estilo, o sea, yo no creo que se puede decir que en Neón todos tenemos un mismo corte, ¿no? Y tal vez es la riqueza, ¿no? Que pudimos mantener nuestra individualidad creativa a pesar de participar en un grupo, ¿no? Reuníamos muy a menudo en la entrada de la Facultad de Letras de San Marcos, con Carlos Oliva, Juan Vega, Leo Celada, Héctor Ñaupari, Miguel Ildefonso, Paolo de Lima, y coincidíamos muy a menudo, frecuentemente, en el taller de poesía de Marco Martos y Lebrando Pérez, profesores repetimos, el taller de poesía. Y hicimos amistad, asistíamos siempre, y ahí nació el afecto, nació el cariño, las reuniones,
y establecimos vínculos en el taller. En esas épocas recuerdo que estudiaba filosofía, muchos estudiaban literatura, Miguel venía de la Católica, era estudiante de literatura, y nos reconfortaba la amistad, tener la misma visión, como la misión, ¿no?, de ser poetas urbanos. El nombre del grupo Neón, ¿sí? Es un poco la pegada de los productos, las cosas también tiene que ver con los nombres, ¿sí? Entonces el Neón era un grupo muy llamativo. Y también era llamativo el grupo, eran las casacas negras que tenía entonces, sobre todo Leo Celada, en esa época Rubén Grajeda, porque Leo Celada fue a partir del año 91, creo. Oliva, Juan Vega, mismo el Alfonso, ¿sí? Entonces había un poco la onda de los subte, ¿sí? Quilca, San Marcos también, con toda la connotación que tenía San Marcos entonces. Entonces, la idea del grupo de Neón es la idea de la luz. Entonces, estamos en la época de los apagones, ¿sí? Pero también de lo luminoso, ¿sí? Entonces, la idea de la luz, pero de la luz, ¿qué tipo? El neón, o sea, la luz artificial, la luz de la modernidad. Entonces, había todo un juego con la violencia política que vivía el país, desde el nombre mismo, ¿no? Era la iluminación de las calles de la ciudad, esas luces que opacaban una avenida llena de basura, atestadas de personas, incautos, parroquianos, gentes que no sabían por qué vivir y vivían, entraban, salían. Neón es una respuesta justamente a esa holgazanería, ¿no?, de la creación literaria. Y eso nos confortaba por escribir poemas que nos gustaban, ligados a la urbe. Carlos Oliva definió a Neón como luz en la oscuridad, porque nosotros vivíamos en una época de permanentes apagones, ¿no? Y si algo pretendía ser luminoso en ese momento era la poesía que nosotros escribíamos, ¿no? En un contexto en el que, claro, no se veía nada, en un contexto de toques de queda, en un contexto de coches bombas permanentes, en la que nadie tenía fundamentalmente seguridad, incluso de si regresando de la universidad iba a llegar a su casa. Tuvo un impacto importante en la época en que se desarrolló, la valentía que los caracterizaba por los recitales de sus poemas en un contexto lleno de tragedias que enlutaba al país, Sendero Luminoso y sus cochebombas que paralizaban al Perú, el toque de queda que se vivía en aquella década. Fueron momentos de gran incertidumbre para el grupo. Ellos no sabían si cada recital que daban iban a ser el último de sus vidas. A pesar de aquello, su pasión por la poesía lo llevó a seguir adelante y no detenerse ante las adversidades. Considerados la última generación de poetas, para el grupo Neón, la poesía ha sido y es el principal medio de expresar esos sentimientos, sus anhelos más íntimos, desesperanzas y contradicciones. El grupo Neón toma todos los planteamientos estéticos de la modernidad para adquirir una voz propia. Era una época muy complicada, bastante difícil. Recuerdo que el gobierno fujimorista, recuerdo de la Glasnost, la perestroika de Mikhail Gorbachev, la caída del muro de Berlín. También se llamaba también una nueva generación, la famosa generación X. Ahora se vive una generación Z, ¿no?, actualmente. Pero los tiempos cambian. También recuerdo los atentados del terrorismo extremo de Sendero Luminoso, los coches bombas. Es muy curioso porque Juan Ramírez Ruiz en Palabras Urgentes dice que ellos reciben una catástrofe de naturaleza literaria, ¿no? Yo más bien tiendo a pensar que en los años 70 el Perú era más optimista, llegábamos al Mundial, había, digamos, una sensación de recuperación de la nacionalidad a través de la dictadura de Velasco, toda esta cosa de haberle roto el espinazo a la oligarquía y etcétera. Había una sensación de inclusión todavía mayor y más poderosa de la que se siente hoy, por lo menos en el terreno discursivo, ¿cierto? No había, por supuesto, la aprehensión que se siente 20 años más tarde, en el que nosotros sí recibimos el desastre, cuando esa manifestación de optimismo nacional, ¿no?, la recuperación de la Brie Parín, en fin, qué sé yo, se vuelve la pesadísima carga de una dictadura y
la irrupción de un fenómeno terrorista en sus dos vertientes, cada cual más sanguinaria. A nosotros nos toca recibir esa verdadera catástrofe, ¿no? Era la época de los paquetazos, ¿sí? La clase media se había destruido totalmente, se había desaparecido. Todo lo que los habían formado en la primaria, en la secundaria, había muerto. Millones de personas habían ido del país, hasta Estados Unidos sobre todo, ¿no? Ahí están los libros de Teófilo Altamirano, ¿sí? Sobre el éxodo de los peruanos. El mundo de sabes de quien pueda, si bien se había caído el muro de Berlín, la perestroika, en el Perú, como dice un investigador chileno, Brunner, ¿sí? Flameaba todavía la última bandera comunista en San Marcos, así lo menciona él. Entonces, en León llegaron, ¿sí? Jóvenes de todas las universidades, de todos los barrios, eran un montón, 30, 35 autores. Cada uno de nosotros tiene, por ende, frente a esa circunstancia, algo que decir, ¿no? Y yo creo que cada uno de nosotros, los de Neón en particular, que es el grupo al que yo pertenecí, lo que intentábamos decir a través de una literatura era que no vamos a ir en silencio a la noche, porque no sabíamos finalmente cuál iba a ser el devenir del Perú, si íbamos a tener nación mañana, ¿no? Era alucinante porque vivíamos en épocas pues de terrorismo, vivíamos en una época de zozobra, de temor, miedo, de terror, pánico, y cuyos padres estaban bastante preocupados en esa época. Sin embargo, particularmente Carlos Oliva, Miguel, yo, Leo Celada, quizás manteníamos una misma línea, una línea contestataria, una línea rabiosa, una línea contra el sistema, ¿no? Y teníamos esos atentados y esos problemas sociales, políticos, que remecían el estado de situaciones y de cosas como algo natural, ¿no? O sea, yo asumí eso. Yo vengo de San Marcos, de la Villarreal, como también de la Cantuta, y conozco completamente todo lo que es el fenómeno subversivo, el fenómeno del terrorismo execrable, el terrorismo ramplón, y que los estudiantes caían como caldo de cultivo, ¿no? A esa ideología extremista, irracional, ¿no? Hubo una vez un recital de poesía, el primer recital de poesía que habíamos hecho en el salón A1 del primer piso de letras, y en plena lectura de poesía estallaba una bomba cerca de la Facultad de Ciencias Sociales. Coincidía, si mal no recuerdo, con una fecha de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, como nunca les gustó la poesía, pusieron un queso ruso y hubo un estallido, o sea, que hizo que el recital terminara, ¿no? Es una anécdota interesante porque nos permitió a nosotros, sin quererlo, hacernos conocidos, quizás incluso como una fuerza opositora de lo que ocurría en ese momento, cuando nunca esa fue nuestra intención, sino más bien dar a conocer nuestra poesía, ¿no? Pero es sintomático porque revela que nosotros teníamos una respuesta que era una respuesta esencialmente literaria, ¿no? Yo me acuerdo de esa época, todos los días aparecíamos en las agendas culturales de los periódicos, recitales de poesía, Generación del 90, Poesía con Cólera, fue un gran recital que hicimos. Todo el mundo nos abría los espacios. Hacíamos recitales de poesía en todos los lugares culturales del país, en todas las universidades. Esta Poesía con Cólera fue en el peruano soviético, que lo dirigía el poeta Arturo Corcuera. Cada semana leían, pero creo que por universidades católicas, San Marcos, la de Lima, y llegaban, entonces Neón organizaba esto, habían performances, había instalaciones, ¿sí? Happenings, entonces era una música, era toda una integración cultural. Nosotros tuvimos más de 200 recitales entre 1990 y 1993. Fueron recitales que se dieron prácticamente en todas las universidades de Lima y en varias universidades de provincias, en todos los centros culturales de ese entonces. Tratábamos de que todos participaran, ¿no? O sea, había artistas plásticos pintando, había músicos tocando, ¿no? El gran Quiloguas, César N. y su Cabaret Fragor, o sea, eran tocadas de distinto tipo, ¿no? O sea, en los que habían intervenciones poéticas, narrativas, plásticas, musicales, etc., ¿no? Sí.
Sí, intentábamos que fuese de una promoción cultural interesante, ¿no? Y cambiar de zona, ¿no? Por eso lo de Normalia también fue muy interesante, ¿no? Simplemente te enterabas de oídas que había alguna movida en alguna parte, o sabías que siempre los jueves habían recitales en inglés, y por eso nosotros teníamos que avisar de antemano que iban a haber 30 recitales todos los viernes en el peruano ruso, y entonces así, pura Radio Bemba nomás, ¿no? O sea, simplemente avisabas que entonces eso se transmitía con el tam-tam de la gente que decía, oye, mira, hay tal cosa, ¿no? O sea, es una oportunidad para salir, ¿no? Para decirle a mis padres, oye, llego más tarde, no te demores, ¿no? Llego más tarde, pues, no, había algo que hacer, porque si no, de lo contrario, ¿cómo salías en una ciudad atenazada por la circunstancia del toque de queda y el apagón, el coche bomba y todo lo demás, ¿no? O sea, El grupo lo que quería era no conciliar, no venderse, como se decía en esas épocas, sino seguir siendo esa voz de protesta, esa voz lúcida, siguiendo una tradición que ya siempre la poesía peruana ha sido así, el medio peruano siempre ha sido muy duro, y yo creo que por eso la poesía es buena hasta ahora, ¿no? En un primer momento era un grupo en el que sus principales poetas, Leo Zelada, Carlos Oliva, Mesías, Miguel, eran poetas que tenían discursos urbanos muy violentos, ¿no? Eran discursos desgarradoramente violentos. Nosotros tratamos de pasar, ¿no?, ese estadio de violencia urbana en el que empezamos a involucrar otro tipo de elementos. Algunos la poesía de género, ¿no? Otros la poesía ecológica, otros la poesía como una especie de vaso comunicante un tanto más holístico. En ese entonces se hablaba mucho de la pose, y sí, la pose era, siempre en el arte hay que posar, ¿no? Una actitud un poco para moldear ciertos impulsos, ¿no? Ciertas pasiones. Uno agarra modelos antiguos y adquiere esas performances, ¿no? En ese sentido, Neón era el más transgresor de los grupos. Si bien todos los grupos querían de alguna manera repetir, ¿no? Querían ser en los grupos serios, así, ¿no? Nosotros en realidad para afuera nos tomamos en serio, pero por dentro no nos tomamos en serio, en el sentido de que queríamos ser auténticos, ¿eh? Yo creo que nunca me he sentido, tan libre como en esas épocas, a nivel grupal, ¿no? con Neón, porque éramos tal cual éramos. O sea, nadie nos decía, tienes que portarte así, vas a hacer esto. Hacíamos lo que queríamos, y eso se notaba en el grupo, ¿sí? Se notaba, y esa era, creo que, la energía que veían el resto de nuestro grupo, ¿no? De una manera, en la poesía ya la época había cambiado, ¿sí? Había llegado la hegemonización de la dictadura, ¿no? Se hablaba del emperador, ¿sí? Y eso, digamos, destruyó todo el pensamiento crítico en el país, ¿no? Además había mucha represión, ¿sí? Había muchos encarcelamientos de gente simplemente por... Alguien le decía, tienes que darme un nombre para meter a la cárcel, y la gente decía. Habían muchos estudiantes desaparecidos, ¿sí? El fenotipo de un estudiante de la Villarreal, un estudiante de San Marcos, de la Cantuta. Y nosotros teníamos muchos amigos en la Cantuta, el grupo Estación 32. Uno de ellos ahora es el que organiza la lectura de poesía en la Huaca, acá en Mateo Salado, en Pueblo Libre, ¿sí? Rafael Hidalgo. Estaba el poeta Chicho Martínez ahí, nos invitaban a leer. Era como una casa nuestra también, ¿no? En las universidades, la Cantuta. Entonces, había todos estos riesgos, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando, digamos, se hegemoniza la dictadura y el sistema neoliberal, como que todo eso se va y cambia. Ya, por ejemplo, los espacios que estaban abiertos de par en par para nosotros se cierran, incluido San Marcos, ¿sí? Porque acuérdense que San Marcos hay en control ya de los militares y todo eso. Entonces yo recuerdo muy bien, quizás si podemos ver un poco como un cierre simbólico de esto. Hay dos, digamos, porque mi recuerdo. Uno es Leo Zelada cuando se despide de Lima, ¿sí? Él dice, yo no puedo vivir acá porque digamos, él era más militante de la rebeldía en su propia vestimenta, ¿no? Que todo el mundo lo recuerda con su sacón negro y su listón rojo en el brazo, ¿sí? Y siempre conversando, siempre activando, ¿no? Y siempre buscando gente para hacer cosas, ¿no? Y entonces decía, yo no tengo nada que ver con este país, ¿sí?
Y entonces lo que yo tengo que hacer es irme a Chiapas, porque ya había salido pues, la revuelta de Chiapas en México, ¿no? Su comandante Marcos. Yo tengo que ir ahí para ver cómo están haciendo un nuevo Estado, una nueva manera de conviviabilidad, ¿no? Ciudadana. Y se fue, efectivamente lo despedimos, me acuerdo, estábamos con gente como Rodrigo Quijano, no sé quiénes más, ahí tomando un vino en la calle, en el malecón de Miraflores. Y Delfonso se despidió, perdón, estaba también, creo, Miguel Delfonso, se despidió Leo Zelada y se fue de mochilero, ¿sí? Se fue de mochilero y llegó creo que hasta Los Ángeles, si no me equivoco, ¿sí? Porque él quería justamente irse a Chiapas porque el Perú que había no le interesaba, ¿no? Entonces, eso para mí es la primera manera, personalmente digo, esto ya murió, eso lo que era Neón, ya realmente ya fue, ¿no? Como todos los grupos y todas las familias siempre pasan por sus problemas internos. Y en el caso pues de los artistas también está a veces desavenencias o a veces de pronto que sin darse cuenta uno quiere tomar más el liderazgo que otro y otro se enoja un poco, entonces son temas yo creo bastante humanos y cotidianos, ¿no? Pero sí ha habido pues algunos que se han salido molestos del grupo, ¿no? Por ese tema que les menciono, ¿no? Del tema de que de repente alguien siente que ahorita tiene mucho liderazgo o de pronto se pone un poco prepotente o cosas por el estilo. Pero pienso que las cosas pasan por algo y la gente, es así una dinámica de grupos, ¿no? O sea, gente que tiene que entrar, gente que tiene que salir por su propio bien, ¿no? Porque cada uno busca estar bien y hay gente que, bueno, necesita, ya en un punto no necesitas tanto del grupo, ¿no? Porque encuentras tu propia voz de repente ya no, y te sientes cómodo tú solo individualmente, ¿no? Entonces quieres hacer cosas tú solo y crees que puedes seguir avanzando individualmente y ya no como grupo, ¿no? La segunda etapa del grupo comienza en 1997, luego del regreso de Leo Zelada tras la dispersión del grupo un año antes, y tuvo énfasis en volver al espacio público de la poesía, organizar festivales culturales masivos contra la dictadura y el restablecimiento de la democracia del Perú. Y el segundo momento es cuando Oliva muere el año 94, en enero o febrero, y hacemos un homenaje a Oliva por iniciativa de Miguel Delfonso, también en el peruano soviético, se llama Mortal Kombat, ¿sí? Que el nombre lo sacamos de un videojuego, ¿sí? Que se llama igual, que hay una película después. Creo que también participó Manuel Rilo, el narrador, en ese homenaje. Creo que fue Los Mojarras, Cachuca, que en esa época estaba como sonando mucho. Entonces también fue un gran homenaje, digamos, dijimos, tenemos que hacer un acto de homenaje a Bolívar, porque ya estábamos todos solitarios, cada uno en lo suyo, digamos, ¿no? Ya nos juntábamos como grupo, pues teníamos que hacer eso, ¿no? Y lo hicimos, y qué bien lo hicimos, y digamos, había una apatía, estamos hablando del año 95, el Fujimori se reelige, acuérdense que la gente de Caretas decía que si se reelige yo me baño en la pileta de la Plaza de Armas, tuvieron que bañarse en la pileta de la Plaza de Armas porque ganó en primera vuelta, había ganado la moral obviamente con la ayuda de Montesinos, ¿no? A todo el mundo, porque había un espacio de rebeldía como la revista Oiga, ¿sí? Le cerraba la publicidad, la manera en que te ahorcaba era ¿no? Por lo económico, no persiguiéndote, no mandándote al exilio, sino cortándote la publicidad, o sea, porque si alguien ponía publicidad, le caía la SUNAT, todo lo que hacía el fujimontesinismo, ¿no? Entonces, eso era el año 95, dijimos, no, tenemos que hacer algo, y fuimos al programa soviético, donde no habíamos tenido las heroicas jornadas de poesía con cólera, ¿no? Inició en el 90, y ahí pudimos hacer el homenaje a Oliva, y con eso también ya definitivamente pues, se cierra sí, toda esa experiencia que había sido el Grupo Neón. Neón fue un acto de confirmación. Yo tenía 20 años cuando llegué a Lima y visitaba mucho la casa del pintor Víctor Delfín. De hecho, somos ambos nacidos en Piura, y fue el quien me dijo que en la Casa Mariátegui, en su Rincón Rojo, se reunía un grupo de jóvenes poetas con Leo Zelada, en el que leían poesía, hacían una especie incluso de talleres en la que todos ellos se retroalimentaban, y yo que ya venía de escribir en Trujillo, vi en ellos como una especie de posibilidad para seguir haciendo lo que hasta ahora me apasiona, que es escribir poesía. Así fue que llegué a Neón, ¿no? A la casa de Mariátegui, me hice amigo de Leo, de José Calderón, Lucho Espejo, Ana Palacios y todos los miembros nuevos, ¿no? De la segunda etapa del Grupo Neón, con quienes inmediatamente logramos coincidir y con los que fundaron el grupo.
llámese Héctor Ñaupari, Miguel Ildefonso, Paolo Lima, y creo que esta segunda etapa fue importante porque al comienzo, cuyo discurso eje temático estaba cruzado por la violencia urbana, nosotros, que éramos prácticamente una especie de puente transgeneracional, empezamos a incorporar otros elementos propios de lo que se desarrollaría con el nuevo siglo, otro tipo de discursos, y creo que complementamos bien el grupo, y pienso de que se hicieron algunos aportes. Hay libros que son importantes de cada uno de los participantes de Neón, que han sido la confirmación de que históricamente el grupo marcó una etapa dentro del proceso de lo que es la literatura peruana. Con Neón aprendí que se podía escribir sin dejar de lado la cotidianidad, ¿no? Aprendí que se podía resistir haciendo las cosas que la vida común y corriente te obliga a hacer para poder también sobrevivir. Insisto, Lucho Espejo era médico, era un médico de la vida real que hacía poesía mística, ¿no? Percy Ramírez estudiaba, bueno, se cambió de literatura a San Marcos, y Percy Ramírez era alguien que quería ser docente y que sin embargo podía seguir haciendo poesía. José Carminis, José Calderón, era músico. Pepe tenía una banda de música electrónica y sin embargo conciliaba muy bien la música electrónica con la poesía. Yo toco saxo, dibujo también. Creo que llegué a un espacio en el que los jóvenes que lo integraban eran jóvenes que enriquecían al grupo porque venían de diferentes plataformas. Yo aprendí mucho con ellos. Aprendí música con Pepe, aprendí un poco de ciencia con Lucio Espejo, aprendí historia y literatura con Percy, aprendí con Ñaupari lo que significa resistir dentro de organismos tan complicados como el Estado. Héctor ha sido asesor del Parlamento cuando yo lo conocí, yo después trabajé también en el Congreso, entonces como que con ellos aprendí que se podía hacer muchas cosas sin abandonar lo que la responsabilidad cotidiana te exige. 3 años más tarde del inicio de la segunda etapa, se acuerda la desaparición formal del grupo, en una magna ceremonia pública de corte poético celebrado en diciembre del 2000. En el 2002 forman el Círculo Poético Neón, donde cuentan con más de 450 miembros en la actualidad, teniendo como objetivo formar una fraternidad con los amantes de la buena poesía. Aquí se destacan los premios literarios a los miembros y exmiembros prominentes de Neón. Carlos Oliva, Premio Nacional de la Casa de Poeta Peruano en 1992. Héctor Ñaupari, Premio Latinoamericano de Ensayo de Charles Stillman en Estados Unidos en el 2001. Leo Celada, Premio Internacional de Poesía Orfeu en Brasil en 2001. Miguel Ildefonso, Premio Copé de Poesía en el 2002 y Premio Nacional de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el 2009. También destacan la presencia de Luis Espejo, José Carminis, Percy Ramírez, Miguel Guzmán, Ana Palacios y Olga Saavedra. La anarquía corría por las venas de Carlos Oliva. En cada verso que escribía, presagiaba que estaría cerca su final. Exactamente 2 años más tarde de su muerte, se fue su gran amigo, Juan Vega, quien falleció en enero de 1996. Carlos Oliva era el alma de Neón, la luz en la oscuridad. Se fue como quería, joven, pero que sea recordado siempre a través de sus poesías. Y es que Neón seguirá en la memoria de aquellos valientes y amantes de los versos de la época gris del Perú, donde el terrorismo se mezclaba con los recitales de chicos que solo le importaban declamar y desarrollar lo que más saben hacer: escribir. Sobre la muerte. Solo el que está muriendo puede vivir, convertir la noche en perenne concierto, recordando el recuerdo por el recuerdo. Sobre las hirsutas calles abrumadas de sombra, con lento transitar que sugiera paciencia, limpiando los olvidos del afecto, respirando el tiempo que pasa, destruyendo la realidad que a veces se disuelve o se rompe, como un jarrón de porcelana. Y la realidad es una piedra en el desierto, con un hambre no saciado de tentación, como un viento que desciende en la memoria, bajo nube de magnolias o lienzos. Sobre un bosque de melancolía, entre flores silvestres que embellecen la hierba y las rocas donde brilla una hoguera cristalina, o sobre una playa sin nombre, donde el laúd extiende sus cuerdas
pentagrama de arena o de agua, orilla dorada hasta la espuma de plata que refresca los ojos, entrubiándolos hasta el fondo. Voy sobre un navío de recuerdos, volcado por una ola grave, colosal, inmensa. Voy a morir, ríense. La muerte es y trato de alcanzarla. Es una de las poesías más extrañas y oscuras de la generación del 90. Es un poeta urbano que manejaba el discurso popular, marginal, y que representa de alguna manera una nueva voz en esta década, dentro de la tradición poética peruana. Poesía pura, algo subterránea, urbano marginal, representa ese vigor, esa potencia que tiene todo habitante de esa Lima, consideraba la horrible, o Lima, la de panza de burro, ¿no? Como decía Sebastián Salazar Bondi. Su poesía es subyugante, atrapa, captura, y es como un latigazo al espíritu más desdichado de todo Lima. Poema sin límite de velocidad. He visto una ciudad, una avenida, una calle inundada de cantos, de poemas sonando como bocinas de carros, de autopistas sin guardias de tránsito, poemas a 200 kilómetros por hora, libres, raudos, veloces por llegar a los oídos del mundo, donde la ansiedad, la droga y los atropellos inventan colores siniestros, y en medio de todo, yo con mi bocina, yo con mi voz levantada, entre tantos accidentes, risueño, ilusionado y sin más palabras que estos versos sin frenos por las avenidas. El poema que he leído es el primero del libro Lima o el largo camino de la desesperación, un libro póstumo de Carlos Oliva que fue publicado en el año 1995, casi a los 2 años de su fallecimiento. Y el poema es muy emblemático y anunciador, ¿no?, de lo que le sucedió a él, su muerte, ¿no?, que murió trágicamente en las calles, así como anuncia en ese poema, ¿no? El poema, así como el libro, es un poema de la ciudad de Lima que no ha cambiado en realidad tanto en ciertos, ¿no?, aspectos, ¿no?, pero que sí empezó a gestarse en esos años finales del 80, inicios del 90, en que nosotros pertenecimos al grupo Neón, ¿no?, y en el que Carlos Oliva fue el que puso el nombre al grupo Neón, puso el nombre de la revista también, ¿no?, Islas Urbanas, y él fue como que nos dio a nosotros ese espacio ubicuo, ¿no?, porque que empezó en San Marcos, ¿no?, pero que también nos ubicamos en varios lugares de Lima en esa época, como ya dijo, ¿no?, mi compañero Mesías, que era muy oscura, ¿no?, muy caótica, y era una época de tránsito en realidad, pienso yo, ¿no?, de tránsito en que la poesía, ¿no?, las artes, la cultura, ¿no?, igual sufría, ¿no?, los embates de ese momento violento que vivía el país ya unos años atrás, y en el que ya se empezaba otra época nueva, ¿no?, en la que vivimos actualmente. Y yo creo que este libro anuncia y representa, yo creo que el mejor libro que representa esos años iniciales del 90, y el título mismo lo dice, ¿no?, el camino de desesperación, que en realidad no es un libro solamente tanático y oscuro, ¿no?, hay mucha belleza allí en sus versos, hay mucha esperanza y fuerza vital, ¿no?, en la poesía de Oliva, ¿no?, y nos marcó él por su presencia, no solamente, ¿no?, formando el grupo, sino también pues con esta muerte que nos hizo comprometernos aún más con la poesía, ¿no?, y para seguir un camino no solamente de la desesperación, sino un camino también vital, ¿no?, de belleza, de esperanza, ¿no?, y en eso seguimos ahí los sobrevivientes del grupo, ¿no? Él era mayor que nosotros teníamos, yo tenía creo 18 años, los otros mayores 20 y poco, 21, 22. Oliva tenía 30 años creo ya, tenía 4 hijas muy chicas, unas todas adolescentes, señoritas. Era pues esta idea de la vida desordenada, que él mismo plasma en su testimonio, en sus versos. Él vivía en la rima, era la persona que ya no dormía en la casa, dormía en la calle, digamos, ¿sí? El mundo de la noche, el trasnoche,
¿no? Pero justamente por otro día conversaba con, por ejemplo, con Olga Saavedra, ¿no? Y recordábamos que Oliva, y me sorprendió porque él tenía esa memoria, pero cuando uno tiene una idea, a veces la compartes, como que la idea te queda más clara, te sientes más seguro de tu idea, ¿no? Porque hay una imagen tan fuerte de alguien que se termina imponiendo, ¿no? Entonces la idea de este personaje, digamos, en el mundo de la violencia, la desorientación, las drogas. Sin embargo, claro, Olga Saavedra me decía que es una persona muy, muy tierna, ¿sí? Muy caballerosa, ¿no? Por ejemplo, me contó que él le dio un libro sobre un cuaderno suyo sobre literatura griega, ¿sí? Entonces era una persona, digamos, muy, muy versada, muy culta, muy tierna, como se dice, ¿no? Y yo recuerdo que una vez me tocó la puerta de mi casa, ¿sí? Me sorprendió mucho, no sé, una hora, 5 o 6 de la tarde, creo que le invité un lonche, porque era lo único que se me ocurrió invitarle a esa hora, y conversamos. Entonces era así, de aparecerse de improviso, ¿no? De buscar la amistad de esa manera, y eso, ¿no? Y también me acuerdo que él me dio su libro, justo por eso pude publicar con su madre la primera edición, porque él me dio el cuaderno, una copia de Lima, el largo camino de la desesperación, una fotocopia, me imagino que la fotocopiamos juntos, me dio una copia acá en San Marcos, qué sé yo, y eso, ¿no? Lamentablemente al final un poco él ya se dejaba ver poco, ¿no? Pero cuando llegaba obviamente él ocupaba la centralidad del grupo, ¿no? De su forma limeña, callejera, urbana, eléctrica de ser, Oliva se dejaba sentir, ¿sí? Bueno, más que nada el recuerdo de él mismo como persona, ¿no? Una persona que amaba la poesía, amaba la vida, dentro de toda su, como le dicen, su marginalidad, su forma de vivir. Amaba su existencia así, y yo creo que eso era contagiante para todos, ¿no? O sea, nos llenaba también de ganas de hacer cosas, ¿no? Alguna vez me escribió un poema y alguna vez le escribí un poema a él también, ¿no? Mucho cariño y mucho afecto, ¿no? Pero mucho respeto hubo con Carlos, y creo que ese es el recuerdo que tengo de él, ¿no? Una persona muy vital, creador 100%, bueno, que vivió como quiso. Carlos Oliva es en realidad el corazón de la luz de neón, ¿no? O sea, yo creo que él es el poeta de la Lima de fin de siglo, ¿no? De esa Lima caótica, de esa Lima con apagones, de esa Lima erizada, ¿no? De esa Lima que crece caóticamente y sin límites de velocidad. Él es el bardo que canta de esa Lima de fin de siglo, y insisto en que él es el poeta no solo es el poeta de la Lima de los 90, la Lima del fin del siglo XX, que se debatía en la oscuridad, y que dentro del grupo él es el corazón. Carlos, él es el padre de una poética que, si bien es cierto es urbana, su violencia era una violencia estética. Tiene poemas muy bien logrados, que no tienen nada que envidiarle a los poetas del 70 o del 80, y que más bien ha sido como una especie de escuela para muchos de nosotros. Yo creo que Carlos, que falleció joven, en esa juventud logró plasmar un discurso que hasta el día de hoy todavía se sigue desarrollando y tiene mucha gente que lo sigue. Lima 1. El arte de caminar por las calles consiste en ver tus defectos como versos aún no descubiertos en la noche. Yo voy más lejos que aquel poema extraviado. Voy dibujando imágenes sin límites de velocidad, palabras como una rosa que enloquece al vacío, con esta percepción de ángel alucinado y febril. Lima, ¿de qué valen tus letreros luminosos si solo consiguen efectos psicóticos? Tus semáforos, si solo sirven para perturbarme, pero también tienes tu encanto. Tus ascensores, sin embargo, no subimos ni bajamos, pasamos solamente. Tus teléfonos malogrados. ¿Dónde ciudad tragamonedas? Iremos nosotros los desheredados de tu belleza, tal vez a vomitar en el baño de alguna vieja cantina, y luego viajaremos en microbús percibiendo los hedores de tu herida, pero aún no nos espantamos, y sigo por estas calles donde aprendí a abrir mi corazón a la melancolía, abrir mi corazón como se abre la bragueta y derramar mi amor como orines sobre las esquinas.
Carlos Oliva está vivo, siempre lo estuvo y siempre lo estará, porque dejó su legado en la literatura peruana. Y como dice la frase que posa en su nicho, que nadie se lamente al recordarme, estoy vivo amigos, al igual que mi poesía.